Apa, bienvenidos a los Juegos de Orochi. Hoy os voy a presentar las cartas de deidades y de héroes. Como os dije en el vídeo resumen, en el primer vídeo, podemos tener la posibilidad de elegir entre uno de estos 5 dioses o 5 deidades del Olimpo, que son Zeus, Poseidón, Hades, Ares y Atenea. Esto de alguna manera va a ser nuestro avatar, va a ser el personaje principal de nuestra baraja, de nuestro grupo de héroes. Podremos meter 3 copias de esta carta, aunque es un personaje único, como señala aquí en las reglas de la carta, es la única excepción en la que podemos meter 3 copias de la misma carta en el mazo. Y es que nuestro grupo de héroes empezará sin la deidad en mano. Esto es, nosotros tendremos que elegir nuestro grupo de héroes, tendremos que elegir nuestra deidad, o quién será nuestra deidad principal, o bueno, única realmente, pero sus 3 cartas irán al mazo. Esto de alguna manera representa que el dios o la diosa que hayamos elegido para ser el líder o la líder de nuestro grupo de héroes, pues comenzará en el Olimpo, y una vez su grupo de héroes hayan avanzado un poco en la misión, entonces sí bajará del Olimpo a ayudar a su grupo de héroes a conseguir el objetivo de la misión. Bueno, os explico un poco la carta. Arriba tenemos lo que sería el nombre de la deidad. Abajo, debajo de la imagen, tendríamos la clase de personaje o de carta que es. En este caso, por ejemplo, Zeus sería una deidad político, Poseidón deidad marinero, Hades sería también una deidad político, Atenea sería deidad y filósofa, y Ares, por último, sería una deidad y guerrero. ¿Vale? Y es que cada personaje tendrá diferentes clases. Hay algunos héroes que solo tendrán una clase, hay otros que tendrán 2 o 3, dependiendo de cómo de poderoso sea ese héroe en concreto. Y es que luego encontraremos cartas de proezas o de infortunios que afectarán de una manera o de otra, o podrán ser jugadas por un tipo de clases o no, dependiendo pues eso, de la clase del personaje o del héroe en concreto. En este caso, he intentado dar a los dioses o a las deidades diferentes clases para que los mazos también, a la hora de construirlos, pues vayan un poco en consonancia con la deidad que hayamos elegido. Seguimos analizando la carta de las deidades, y en el cuadro de abajo veremos las reglas especiales de esa deidad, ¿vale? Vemos que se señalan como únicas, como cartas únicas, a pesar de que, como ya he dicho, podemos meter 3 cartas en el mazo, y es altamente recomendable hacerlo porque son personajes muy poderosos. Y sobre todo veremos que cada uno de ellos tendrá una habilidad especial. Por ejemplo, Zeus podrá ser girado para reducir en 3 una tirada de un cheque de heroicidad, ¿vale? Más adelante, cuando expliquemos las mecánicas, ya veremos en qué consiste un cheque de heroicidad y por qué es tan importante reducir en 3 esa tirada. Pero bueno, cada uno de ellos tendrá diferentes mecánicas y más o menos son temáticas. Por ejemplo, Ares al girarse podrá dar un +3 a la fuerza a su grupo de héroes. Poseidón al girarse... Perdón, no hace falta girar Poseidón. Pone que cada vez que su grupo de héroes atraviese al menos una región de tipo isla, ¿vale? Todas las islitas que tenemos aquí en el Egeo, pues podrá robar y mantener en su mano una carta adicional, ¿vale? Pues más o menos son diferentes habilidades entre sí, temáticas o intentando ser temáticas, y bueno, que todas son interesantes a la hora de jugar. Por eso es interesante tener a la deidad lo antes posible en la mesa de juego. Continuando con el análisis de la carta en sí, veremos aquí un número, un 10, ¿vale? Ese número se llama la autoridad. Esto es, la capacidad que tiene ese héroe, en este caso una deidad, de influir sobre otro héroe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si sacamos un héroe, sacaremos a Aquiles, por ejemplo, hacemos aquí, veremos que su autoridad es de 4, es mucho menor que la de un dios, pero veremos encima de la autoridad otro numerito, ¿vale? Que se llamará favor divino. ¿Qué es este favor divino? Acabo con esto y luego sigo con los dioses acá antes de empezar con los héroes de nuevo. Este favor divino, en este caso Aquiles tiene un 9, es los puntos
que cuesta reclutar a ese héroe. Esto es, nuestro máximo será de 20, entonces Aquiles con un 9 se lleva prácticamente la mitad de los puntos de reclutamiento que tenemos para nuestro grupo de héroes. Es lógico, porque es un héroe muy poderoso y tiene, bueno, pues dará puntos y ya veremos luego, pero se lleva la mitad. Entonces, ¿por qué es interesante también tener las deidades? Porque con ese 10 tiene capacidad de meter bajo su propia influencia directa o bajo su autoridad directa, pues héroes que ocupen hasta 10 puntos de favor divino. Por lo tanto, si podemos meter a Aquiles debajo de la autoridad directa de Atenea o de cualquier otra deidad y dejaría libres 9 puntos de favor divino para reclutar más héroes, lo que es muy interesante, ¿vale? Guardamos Aquiles y luego continuamos explicando a los héroes. Por lo tanto, la autoridad de las deidades es de 10, es muy alta y nos permitirá pues, meter bajo su autoridad directa pues eso, o un héroe muy poderoso, o 2 medianos, o incluso 3 o más pues de favor divino más bajo, dejándonos un hueco en nuestro favor divino para seguir reclutando héroes, porque sí que es verdad que cuanto más héroes tengamos, pues más sencilla será el juego, porque más podemos sacrificar por el camino, tendremos más opciones de luchar, etcétera, etcétera. Ya lo veremos. Y por último, aquí, en esta gema, en este rombito, aquí en la izquierda, veremos la fuerza y la defensa de ese héroe, en este caso de esos dioses. Todos los dioses o todas las deidades van a tener la misma fuerza y defensa, que es 6 de fuerza y 9 de defensa. Esto es un combate alto para los estándares del juego y una defensa muy alta para los estándares del juego también. Por lo tanto, van a ser buenos combatientes a priori, tendremos cartas para ayudarles a combatir y será muy difícil que nos los eliminen. No que nos los hieran, pero sí que nos los eliminen de la mesa. ¿Vale? Bueno, pues sin más, recogemos a nuestras deidades y presentamos a los héroes. Bueno, Aquiles, ya lo hemos presentado, es uno de los héroes más poderosos, al igual que la carta de los dioses, más o menos es muy parecida. Tenemos arriba el nombre, luego la imagen del héroe, en este caso Aquiles. Aquí, así donde en los dioses encontrábamos el símbolo de la deidad, ¿vale? Pues por ejemplo, Poseidón tiene un tridente. En los héroes veremos un número, o veremos que en algunos no hay número, ¿vale? Pero bueno, veremos un número que esos son los puntos de victoria que nos dará este héroe. Esto es, si yo acabo la partida con Aquiles en mi grupo de héroes vivo, me llevaré 3 puntos de victoria más, ¿vale? Por lo tanto, ahí veremos que por otra de las razones por las que Aquiles es un héroe, pues bueno, más caro que el resto, ¿vale? En cuanto a sus clases, aquí debajo de la imagen, veremos que es un semidios y un guerrero. Esto es, habrá 2 clases diferentes en cuanto a semidios o mortal, y luego dentro de las clases o subclases será de la subclase guerrero. Por lo tanto, todas aquellas cartas que solo puedan ser utilizadas por guerreros, que son sobre todo las de combatir, pues Aquiles podrá hacer uso de ellas. En cuanto a los puntos que nos cuesta, el favor divino, ya hemos mencionado antes, el favor divino serán los puntos que a Aquiles nos cuesta en esos 20 puntos de tope que tenemos para reclutar héroes. En este caso son 9, son casi la mitad. Aún así, Aquiles es uno de los héroes más poderosos y que más recomendable es tener en el grupo de héroes, la verdad. Luego, en cuanto a su autoridad, es un 4, si lo comparamos con la autoridad de los dioses, es una autoridad muy baja, pero para los estándares de los héroes es una autoridad bastante alta y que nos va a permitir reclutar bajo su autoridad directa a héroes no muy poderosos, porque, por ejemplo, otro héroe de 9 o de 8 no podría acabar bajo su autoridad directa, pero hay héroes de 4 puntos que son muy interesantes y eso sí, podrían meterse bajo la autoridad directa de Aquiles, por ejemplo, lo que nos dejaría 4 puntos libres de favor divino en nuestro grupo de héroes para seguir reclutando otro héroe de 4 que son bastante interesantes, porque son baratos, pero suelen tener mecánicas interesantes para viajar por la Hélade. En cuanto a su combate, veremos que tiene 6 de fuerza, esto es la misma fuerza que una deidad, y tiene 7 a la defensa. No es una defensa muy alta,
por lo tanto Aquiles hay que asegurar de que da su golpe bien cuando se enfrente a un enemigo, porque si no, si cae herido es fácil que sea eliminado, ¿vale? Esto un poco representa pues el punto débil de Aquiles, ¿no? Ese tendón de Aquiles que hizo que Aquiles muriese en Troya. Y luego, por último no, perdón, me quedan dos cosas. En cuanto a sus habilidades, vemos que es un único, solo podremos meter una carta de Aquiles en el mazo o en el grupo de héroes, y vemos que su habilidad es la siguiente. Tiene un +2 a la autoridad cuando intenta reclutar a la facción de los mirmidones. Esto es, cuando vayamos a reclutar a los mirmidones, si queremos reclutarlos, es interesante hacerlo con Aquiles porque tendrá un +2 a la autoridad. Para reclutar una facción, cuando veamos las facciones, veremos que habrá que sacar al menos un 7 o 7 o más, perdón. Entonces, Aquiles en este caso, para conquistar o para reclutar, mejor dicho, a esa facción en concreto, tendrá un +2, lo que nos facilitará ese reclutamiento. Y por último, aquí abajo tenemos su lugar natal. En este caso, el de Aquiles es Peleo, ¿vale? Entonces, en el caso en el que no tengamos Aquiles en nuestro grupo de mando, nuestro grupo de héroes, perdonad, y queramos reclutarlo una vez ya empezada la partida, deberemos movernos hasta Peleo para poder reclutarlo. ¿Bien? Bueno, un poco a grandes rasgos os enseño otros tipos de héroes, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, a Odiseo. Estaría en un escalafón por debajo de Aquiles. Nos daría dos puntos de victoria, ocuparía 7 favor divino, tendría 3 de autoridad. En este caso sus clases serían mortal, marinero y filósofo. Odiseo, por ejemplo, es muy interesante porque tiene dos clases muy interesantes, que son la de marinero y filósofo, que tienen cartas muy valiosas, y encima no es excesivamente caro, por lo tanto Odiseo también es bastante recomendable. Vemos que su fuerza, en cambio, comparándola con la de Aquiles, es un 4, es bastante flojito, ¿vale? Contra monstruos menores se puede desenvolver bien, pero como se encuentre un monstruo fuerte puede pasarlo realmente mal. Y vemos que su defensa es un poquito más alta que la de Aquiles, ¿vale? Porque, como todos sabemos, Odiseo sobrevivió no solo a la guerra de Troya, sino a toda la odisea que tuvo desde Troya hasta la isla de Ítaca, y por lo tanto, pues, un superviviente pues tiene una defensa que así lo refleja. En cuanto a sus habilidades, pues vemos que también es único, como todos los héroes, y que puede ser girado para cancelar un ataque dirigido sobre otro mortal que se encuentre en su mismo grupo de héroes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay un ataque de un monstruo que se enfrente a otro mortal, por ejemplo, a Aquiles no podría salvarle, pero a otro mortal sí podría salvarle. Lo giramos y ese ataque directamente se cancela, ¿vale? Esto un poco refleja la inteligencia de Odiseo para salir de los apuros que se encuentra en su camino. Otro escalafón un poco más abajo sería el de Arete, por ejemplo, que nos cuesta 4 puntos de favor divino, nos daría solo un único punto, Odiseo nos daría 2 y Aquiles 3. Su defensa sería un punto menor que la de Odiseo, tendría un 3-8, pero vemos también que su autoridad sería de 2, ¿vale? Arete solo podría reclutar bajo su autoridad directa a héroes menores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O héroes que no son nada caros, ¿vale? Pero bueno, aún así, bueno, 2 no está mal, alguno ya puede meter. Vemos que es única también, tiene un +1 autoridad cuando intenta reclutar a cualquier facción situada en una región de isla, ¿vale? Bastante interesante porque hay bastantes facciones en el Egeo, entonces si llevamos a Arete como reclutadora, pues bueno, nos puede ayudar bastante, ¿vale? Luego, otro escalafón más abajo sería el de Orfeo, que tendría 3 de favor divino, también nos daría un único punto, tendría un único punto de autoridad directa, sería un 3-7, 3 de fuerza, 7 de defensa, y bueno, también tiene su propia habilidad, su lugar natal, ¿vale? Y etcétera, etcétera. Y por último, uno de los héroes más débiles o más baratos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aunque es relativo esto, sería Helena, que nos daría también un punto, ocuparía 2 de favor divino y tendría un único punto de autoridad directa, ¿vale? Es interesante Helena, por ejemplo, tiene su propia mecánica, pero bueno, por ejemplo, Helena la voy a leer. Dice que Helena recibe un +4 a su autoridad directa, que solo puede utilizar contra Paris o Menelao, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si queremos llevar a Menelao o a Paris en nuestro grupo de héroes, pues es interesante llevar a Helena porque así
con un único 2 puntos de favor divino, pues podemos meter debajo a Paris o a Menelao, que ocupan bastante más, entonces podríamos tener un grupo de héroes mayor. ¿Vale? Pues bueno, a grandes rasgos, estos serían las cartas de héroes y de deidades, para que las tengáis aquí un poco. Y esos serían nuestros principales avatares en lo que sería el juego, ¿de acuerdo? Luego veremos que en el siguiente vídeo veremos los puntos de victoria, de qué tratan y cómo se consiguen. Espero que haya quedado claro y cualquier duda me lo comentáis en los comentarios. ¡Agur!